Hermanas y hermanos, compañeras y compañeros del camino, ya hemos caminado juntos un buen rato, ya hemos avanzado un buen tramo del camino en pos del Señor. Lo estamos encontrando, lo vamos conociendo, sigamos avanzando. Pasemos a ver ahora cómo nace, cómo se genera esta costumbre, esta práctica de hacer ejercicios espirituales. Pues bien, esta práctica, esta costumbre se genera ni más ni menos que en el mismísimo Hijo de Dios hecho hombre, el Señor Jesucristo. Él oraba todos los días al Padre y muy frecuentemente se apartaba de sus discípulos y se retiraba a un monte, a un lugar solitario para estar y hablar a solas con el Padre, con Dios su Padre. Allí, en oración y en comunión con Él, se santificaba y se fortalecía a la vez que le honraba y glorificaba su nombre. Así, después de cada oración, salía fortalecido para poder soportar los horrores de aquel sufrimiento que le esperaba. También para poder aceptar y beber aquel cáliz de amargura que le representó entrar en su pasión y en su muerte. En aquella oración en el huerto, su última y dramática oración en el huerto de los olivos. Allí se turbó su alma y un gran sopor lo estremeció. Y en medio de aquel tedioso momento, visualizando toda la humillación, todo el martirio y todo el dolor que habría de padecer, como viendo una película de sí mismo, sobrevino y le rodeó gran pavor y miedo. Como hijo del hombre, estaba sujeto a padecer angustia, miedo y dolor, y en medio de una gran tristeza se sintió abandonado de Dios y despreciado del hombre, y fue atormentado por la duda y por la tentación de rechazar y no beber aquel cáliz de amargura. En aquella agonía de Jesús, dice el Evangelio de San Lucas, que el sudor que escurría de su rostro eran como grandes gotas de sangre que caían hasta el suelo. Cuando aún no llegaban al huerto, todavía por el camino, expresó su angustia diciendo a sus discípulos: mi alma está triste con angustia de muerte. Ya estando en el huerto, su angustia, su tristeza y su temor fue aumentando más y más, y entonces el Señor Jesús tomó de entre los 12 discípulos a Pedro, a Santiago y a Juan, y los llevó consigo para que se estuvieran cerca de él mientras oraba. Solo se apartó de ellos como a la distancia de un tiro de piedra, dice el Evangelio, para orar. Jesús oró 3 veces. Después de la primera oración vino a sus discípulos que lo acompañaban y los halló dormidos. Y Cristo les reprochó diciendo: Pedro, ni una hora habéis podido velar conmigo. Vigilad y orad para que no entréis en tentación, porque el espíritu ciertamente está presto, mas la carne
es débil, mas la carne es flaca. Su carne de hijo del hombre se negaba a sufrir y a morir. Volvió Jesús a orar por segunda vez, siempre pidiendo al Padre fortaleza y que de ser posible pasase de él aquella hora. Volvió otra vez a sus discípulos y los volvió a encontrar dormidos, y ellos ya no supieron qué decir. Volvió Jesús a orar por tercera vez, siempre pidiendo al Padre que pasase de él aquella hora y que lo fortaleciera. Después vino otra vez a sus discípulos y los volvió a encontrar dormidos. Entonces les dice Jesús: basta ya, dormid pues y descansad, la hora es venida en que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. El Señor Jesucristo, después de orar 3 veces al Padre, salió fortalecido para afrontar aquella instancia, y ante la disyuntiva de ser o no ser el Salvador del mundo, ante la disyuntiva de perder o vencer al pecado y a la muerte, Él nunca perdió de vista su misión de Redentor, su misión de triunfador, su misión de vencedor. Entonces, sacando fuerza de flaqueza y con toda su hombría de Hijo del Hombre, con todo su amor y su obediencia al Padre, y con todo su amor a la humanidad entera, decidió libremente aceptar y beber aquel cáliz de amargura por decisión propia. De esa manera se dejaría llevar como cordero al matadero, aquel cordero que los judíos sacrificaban como expiación por sus pecados. Es figura de Jesús, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. La diferencia con aquel Cordero es que aquel no se entregaba por sí mismo ni sabía que lo iban a sacrificar. La diferencia es que Jesucristo se entregó por sí mismo para ser sacrificado. Mas así como hay esta diferencia, también hay una semejanza, y es que aquel Cordero era escogido como el más robusto y sano, sin mancha y sin defecto. El Señor Jesucristo era el Cordero más puro y más limpio, sin mancha y sin defecto alguno. El Señor Jesucristo no conoció pecado.